Hola, bienvenidos a este podcast. No, vamos a hacerlo distinto esta vez. Hola, me presento, soy Jewel Trad, tengo 27 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Y por 5 años y medio he sido el diseñador, escritor y la voz de un cristiano reformado, hoy en día Los Ojos en Cristo. Esta es la tercera vez que intento grabar esto, así que espero que salga bien. No tengo un guión armado como lo suelo tener siempre en los podcasts, sino que es algo que quiero hablar. Tengo algunos temas escritos de los que quiero hablar, pero poco más. Este podcast, o más bien este blog, porque empezó como un blog, empezó en julio del 2019, cuando recién estaba empezando en la facultad de diseño y quería justamente armar cosas distintas, empezar a diseñar frases y cosas distintas a lo que se suele ver muchas veces en redes sociales y poner en uso mi profesión, al fin y al cabo, para el Señor. Pero esa no fue la razón principal. En 2018 hice mi último año de seminario en el cual estudiaba muchísimo la palabra, y no solamente en las clases. Al ser un internado tenía muchísimo tiempo en el que me ponía yo mismo por mi cuenta a estudiar la palabra. Terminado el seminario y empezada la facultad, ese tiempo de estudio personal ya no lo tenía de la misma forma. Por lo que, sumado al diseño, la gran razón de por qué se dio este podcast fue para yo forzarme a estudiar la palabra, así como lo hacía en el seminario. De hecho, una de nuestras primeras series, que fue sobre Bernabé, la escribí prácticamente toda en el seminario. Además, en el seminario siempre me decían que tenía el don de enseñanza y el Señor me estaba capacitando de una forma tremenda, por lo que justamente quería compartir todo eso. Siempre recuerdo que allá decíamos que el conocimiento tiene que venir a la cabeza, bajar al corazón y del corazón compartirlo con el resto. Por lo que también quería compartir todo el conocimiento que había adquirido y que hoy en día no estaba haciendo uso, ya que en la iglesia donde estaba en ese momento simplemente servía con las redes sociales y el sonido de allí. Por años y años disfruté y fue hermoso todo el trayecto de lo que fue este podcast. Pero llegó algo que pensé que nunca llegaría y es el fin del mismo. Siempre a mi discipulador le decía que el podcast era una de las últimas cosas que iban a frenar, pero se ve que no fue así. Hoy en día soy profesor de 2 universidades y tengo otro trabajo más porque hay que pagar las cuentas. Hace 7-8 meses aproximadamente me fui a vivir solo y eso hace que tenga que hacer un montón de cosas que antes no hacía por mí mismo, por lo que me conlleva muchísimo más tiempo. Para que se den una idea, hay días en los que he llegado a trabajar 17-18 horas solamente en eso y después llegaba a casa y tenía que hacer un montón de cosas más. El trabajo de profesor no es un trabajo que simplemente son 8 horas y nada más, sino que tengo que corregir, tengo que armar clases y es muchísimo trabajo que me demanda. El podcast en ese sentido también demanda muchísimo tiempo. Cada capítulo de 15 minutos que ustedes ven tiene detrás unas 8-10 horas de trabajo muchas veces por detrás, entre que estudio, escribo y después lo grabo y lo edito. Todo eso es muchísimo el tiempo que me lleva, sumado también a las 2 frases que subo en Instagram y Facebook, en las que hay que buscar las frases o pensarlas, ya que subo muchas frases propias también, y todo eso es tiempo y el diseño también me lleva tiempo y es tiempo que hoy en día no tengo. Además, como dije antes, esto fue algo que siempre disfruté, pero el último tiempo ya no lo disfrutaba tanto. El último tiempo ya lo veía más como una responsabilidad que tenía, que nadie me ponía, me la ponía yo solo, pero que lo veía así. Me llegaban muchísimos comentarios cuando frenaba de cuándo va a volver, qué pasa con el próximo capítulo, etc. Y todo eso en mi cabeza no me hacía bien, era carga más carga más carga. Y la verdad es que era una carga que yo solo me la estaba poniendo. Cuando disfrutaba de hacer el podcast, esos comentarios no me molestaban porque era justamente algo que disfrutaba. Pero hoy en día ya de vuelta son una carga. Por lo que no es solamente el factor del tiempo lo que ya no tengo, sino también que todas esas cargas y todo eso a mi mente no lo está haciendo bien. Estoy con muchísimas cosas, mi cabeza está a 10.000 revoluciones por segundo y la realidad es que creo que llegó el momento de poner un freno, de priorizar mi salud mental en ese sentido. De vuelta, jamás pensé que este día llegaría, pero creo que ya es tiempo. Además, lo que hablaba antes del forzarme a estudiar, de las razones por las cuales hice este podcast, hoy en día lo estoy teniendo por la gracia de Dios en mi iglesia local. Hace 2 años me cambié de iglesia por diversas razones y la realidad es que la iglesia donde estoy hoy en día, si bien puede tener problemas y todo, el Señor me ha puesto ahí para una forma hermosa, para humillarme, para darme más gracia de la que ya me ha dado. Y la realidad es que hoy estoy pudiendo hacer uso de mis dones, estoy pudiendo compartir todo lo que el Señor me ha capacitado, estoy pudiendo estudiar la palabra justamente y ya es algo que de vuelta me excede un poco. Prefiero priorizar al fin y al cabo el estudio de mi iglesia local que el estudio del podcast. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si Dios nos dio dones, si Dios nos capacitó de cierta forma como lo ha hecho conmigo,
es pura y exclusivamente por gracia para ponerlo en práctica en la iglesia local. Además, el estudio y todo el servicio que estoy haciendo allí realmente lo estoy disfrutando. Si bien es muchísimo lo que estoy haciendo también y muchas veces tampoco de abasto, pero lo estoy disfrutando y no lo siento como la responsabilidad como lo estoy sintiendo con el podcast. Como que mutó todo básicamente, porque antes en mi iglesia local no estaba poniendo a uso mis dones y estaba intentando ponerlos con el podcast, y ahora justamente todo cuadró, todo llegó al momento donde se unificó todo y gracias a Dios tengo mi iglesia local donde puedo, por la gracia de Dios, poner en uso todo esto. Porque de vuelta, es todo por gracia. Si Dios nos capacita, si Él nos da dones, si Dios nos da recursos, si nos da libros, si nos da Biblias comentadas y cualquier otra cosa para nosotros poder crecer en ese conocimiento, es pura y exclusivamente gracia. Y es lo que estoy viendo en este último tiempo. Y la realidad es que el podcast ha sido una muestra de gracia tremenda. Y no me imaginé que fuese a llegar a el punto en el que llegó tanto. Aunque obviamente hay podcasts con muchísimos más números y todo. Pero jamás me imaginé que llegase a otros continentes. Que llegase a toda América. Y que llegase de la forma en la que llegó. Y ha sido una gracia de Dios hermosa. Pero creo que es momento de poner las cosas en orden. Es momento de poner los dones en uso donde deben ser puestos en uso. De que esa gracia que nos dio y de la cual nosotros también damos, de gracia decidimos y de gracia damos, hacerlo en el contexto donde Dios lo ordenó. Ahora, ¿eso significa que el podcast va a cesar? No. Bueno, mi idea principalmente es seguir. Yo siempre fui una persona que si empezó algo no puede frenar hasta terminarlo. No me gusta dejar las cosas por la mitad. Y hoy en día estamos en una serie de Gálatas, por lo que no lo quiero dejar a la mitad, pero va a salir de forma totalmente esporádica. No me voy a forzar a sacarlo un lunes, un martes, un viernes, un domingo, ningún día de la semana. Simplemente cuando yo sienta realmente que lo estoy disfrutando, cuando disponga del tiempo también, van a salir los nuevos capítulos. Además, hay una ventaja. Ahora saben quién soy, ahora me ven. Si bien hace muchos años saqué un capítulo del podcast hablando de mi testimonio y creo que ya me conocieron muchísimo por ahí, ahora es totalmente distinto y creo que eso puede dar mucho juego a hacer algo más, ¿cómo decirlo?, improvisado. Se pueden hacer muchos directos, no sé si en Instagram o en YouTube, ya les voy a comentar por historias, pero creo que estaría buenísimo prender un ratito la cámara como lo estoy haciendo ahora, pero en vivo, y que ustedes me puedan preguntar cosas, si tienen dudas sobre algo. Obviamente no sé todo, pero lo podemos estudiar juntos y creo que es algo que puede salir muy lindo. Obviamente lo voy a hacer cuando disponga del tiempo también, obviamente lo voy a hacer cuando realmente lo disfrute. Y otra cosa de la que quería hablar con esto es ¿por qué estoy mostrando la cara ahora? Bueno, en un primer momento quise hacerlo 100% anónimo por temas de orgullo. Exponerme en redes sociales de esta forma, poner mi cara, poner mi nombre, iba a ser de tropiezo para mí. Me conozco mi orgullo y sé que no iba a estar bueno. En un primer momento ni siquiera mi familia sabía que yo estaba atrás de esto. Obviamente después, viendo que yo compartía todo el tiempo algo de una cuenta totalmente nueva, se dieron cuenta y finalmente todo el círculo que me rodeaba se dio cuenta. Pero siempre quise mantener el anonimato porque no me gustaba que mi nombre, que yo mismo, se exponga a toda América, a España también y a otros lugares a los que ha llegado. Y con esto he recibido un montón de ataques diciendo de que era cobarde, de que no estaba dando la cara, de que me excusaba detrás del anonimato para hablar cosas controversiales. Pero no, la realidad es que fue por un tema de orgullo, por un tema de que no quería caer con eso, aunque eventualmente los números mucho jugaron con eso. Pero creo que ahora ya poniendo el fin al podcast, no hay por qué decirlo, creo que también ustedes pueden llegar a sentir curiosidad o no sé de quién estaba atrás de todo esto, pero creo que llegó el momento de decir basta, y con eso basta, quiero ponerlo yo, Geweltrad, poner el freno a este podcast. Además, obviamente, si no hubiese dado la cara, hubiese estado bastante difícil hacer los directos que planeo hacer en algún momento, si a ustedes les gusta. Díganme en los comentarios. Otra cosa con la que quiero seguir es en agosto siempre arrancamos nuestra cadena de oración por la iglesia perseguida. Eso no va a frenar porque me parece súper importante y algo a lo que no se le da la importancia que se merece. Son nuestros hermanos, son las personas con las que vamos a pasar toda la eternidad, que están siendo perseguidos y merecen nuestras oraciones, al igual que el hermano que se sienta al lado de nuestra iglesia local todos los domingos. Entonces en agosto, septiembre, los 50 días de oración por la iglesia perseguida, aunque ahora son más días porque estamos incluyendo absolutamente toda la lista, no solamente el top 50, pero bueno, eso va a estar, eso no lo voy a dejar de hacer porque me parece algo súper importante como para dejarlo.
Terminando con el podcast, ahora creo que hoy en día hay un tema, algo que ha surgido muchísimo y es un legalismo innato en muchísimas iglesias. Solemos centrarnos en ir en contra del evangelio de la prosperidad, de todo el libertinaje, de iglesias así desastrosas que pueden llegar hoy en día, que ni siquiera son iglesias, pero no notamos que nos hemos ido al otro extremo. Hay un legalismo surgiendo que no es bíblico, hay un legalismo surgiendo que se centra en las obras más que en cualquier otra cosa, más que el evangelio, desplazando el evangelio totalmente y no viendo la suficiencia del mismo. No se predica del evangelio en muchas iglesias que levantan la bandera de las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque se predican obras, se predican vos tenés que ser de esta forma, vos tenés que ser esto, esto y esto, pero no ponen al evangelio como motivador. El evangelio es el mensaje más que suficiente como para que las vidas de las personas sean transformadas, pero no lo estamos viendo. Estamos pensando que por medio de la ley, por medio de decirle a las personas vos tenés que ser así, 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 la persona ya va a cambiar mágicamente. Y no, el único mensaje capaz de cambiar es el evangelio. Por lo que, por eso, no creo que cese al 100% el podcast, porque creo que es algo importante y que hoy en día simplemente no está en muchos lados. Muchas iglesias han centrado en la eclesiología, en ser la iglesia perfecta para mostrarse al mundo, pero la realidad es que han desplazado el evangelio. Y sí, parece irónico, la eclesiología desplazando al evangelio, o mismo la piedad desplazando al evangelio mismo, porque nos centramos en nosotros ser más piadosos de lo que nos centramos en el evangelio. Justamente por eso cambié el nombre, porque necesitamos volver a poner los ojos en Cristo, dejar de poner los ojos en nuestras obras, ponernos en Cristo, que es lo único que efectivamente va a transformar nuestras obras. Por eso creo que en algún momento voy a subir alguna que otra frase volviendo a recordarnos del evangelio, voy a hacer algún que otro blog hablando de algún tema, centrándonos en el evangelio, porque es el celo que tengo hoy en día, el celo por volver a poner el evangelio donde se lo merece, dejar de centrarnos en nuestras obras, que son importantes. No digo que no van a haber obras, no digo que podamos vivir como el mundo, no me malinterprete. Si usted me ha escuchado sabe que jamás he dicho eso, no voy a favor del libertinaje ni nada de eso, pero nos hemos olvidado de la gracia. Es la realidad, y la gracia no es una excusa para pecar, porque si entendemos la gracia y nos maravillamos de la misma, no vamos a querer pecar. Es la gracia irresistible. Entonces probablemente el podcast voy a seguir sacando alguna que otra cosa, pero muy esporádicamente, porque de vuelta tengo celo por el evangelio y lo quiero gritar a los cuatro mundos y quiero publicarlo por todos lados, el evangelio, y recordar a todo el mundo de la gracia y que todo el mundo pueda poner los ojos en Cristo justamente. Y por eso no va a cesar al 100%, pero de vuelta va a ser totalmente esporádico lo que vaya a sacar. Lo voy a sacar cuando tenga tiempo y cuando realmente pueda disfrutar de eso. Mi prioridad hoy en día es mi iglesia local, mi prioridad hoy en día es el lugar donde me puso el Señor y es el lugar donde el Señor nos dio los dones para justamente ponerlos por práctica. Y tranquilos que no los dejo solos, les voy a recomendar dos ministerios que últimamente han sido de gran bendición estos 2 últimos años desde que me cambié de iglesia. Es impresionante lo que el Señor me ha ayudado. Uno es el ministerio de Nicolás Tranchini, a quien yo considero un gran amigo, porque en momentos muy difíciles ha estado conmigo, ha estado para mí, y la realidad es que es una persona que trata de centrar también el evangelio, trata de justamente esto de que el cambio no sea un cambio simplemente externo y de conducta, ya que eso no va a cambiar nuestro corazón, sino que sea un cambio del corazón y que eso se refleje en un cambio externo, que sea un cambio profundo, y así justamente se llama su ministerio, Cambios Profundos. El evangelio es el único mensaje que puede transformar nuestro corazón. Nuestra conducta jamás va a modificar nuestro corazón. Podemos cambiar exteriormente, pero en nuestro interior solo el evangelio lo puede modificar. Y creo que es algo que Nicolás Tranchini lo pone de una forma hermosa. Y en serio, si no lo escucharon, escúchenlo, porque es hermoso como habla de un cambio que necesitamos, pero siempre desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. El otro ministerio es un ministerio con el que tuve la posibilidad de traducir un libro que yo creo que próximamente en algún momento va a salir traducido, si no avísenme que por ahí se los puedo pasar. El libro se llama Descansa, o Rest en inglés, y el ministerio se llama Theocast. Es del pastor John Moffitt y Justin Perdue. El lema de ese ministerio es dar descanso al peregrino cansado. Justamente lo mismo que estamos hablando. Hoy en día se cansa mucho al cristiano poniéndole ley encima, poniéndole obras encima, dudando de su salvación por todos lados. Y la realidad es que nos tenemos que volver a centrar en el evangelio, que es el que nos da descanso, que es el que nos transforma.
Hablan de muchísimos temas también, y el libro este habla justamente del pietismo, ese afán por la piedad muchas veces es un ídolo que tenemos y desplaza al evangelio. Nos centramos más en ser piadosos nosotros de lo que nos centramos en ver a Cristo. Y el punto de vista confesional, histórico, que es totalmente lo opuesto. La iglesia históricamente creyó lo opuesto, pero hoy en día se ha centrado mucho este legalismo que se llama pietismo, por lo que les recomiendo tanto Cambios Profundos como Theocast. Theocast está en inglés, y si no saben inglés pueden ir a YouTube, y en YouTube ponen los subtítulos en automático, que se entiende más o menos, y la realidad ha sido de gran bendición eso. Ahora sí, por último, me despido. Han sido 5 años y medio, casi 6, en los que jamás imaginé lo que el Señor me iba a estar usando. De vuelta, ha sido por pura gracia. He trabajado, como dice Pablo, he trabajado muchísimo, antes más que todo el resto, pero no yo, sino la gracia del Señor en mí. Y la realidad es que han sido muchos años en los que he visto el alcance que ha tenido esto y el alcance que ha tenido la gracia del Señor para conmigo, como un pecador como yo, como alguien que cae todos los días en pecado, igualmente ha llegado, y personas de toda Latinoamérica, de España, de Estados Unidos me han mandado sus mensajes y me han preguntado cosas, y yo la verdad no entiendo y me humilla eso de forma impresionante, y sigo sin entender, y ha sido impresionante. Pero de vuelta, quiero priorizar mi salud mental, quiero hacer algo que pueda disfrutar y no simplemente una carga, no simplemente una responsabilidad. Y quién sabe, por ahí en algún momento vuelva, por ahí no. Pero de momento va a ser algo totalmente esporádico, sacando el podcast de Gálatas. No sé cuándo va a salir el próximo, sinceramente. Por ahí hacemos algún otro vivo que lo voy a anunciar en historias, como dije antes. Por Facebook e Instagram lo voy a anunciar. No sé si va a ser por Instagram o por YouTube, ya lo veremos. La iglesia perseguida va a seguir, la oración por la iglesia perseguida va a seguir a partir de agosto. Eso quédense tranquilos que va a estar, con grupo de WhatsApp y todo. Pero bueno, llegó el momento. Como dije antes, es un momento que jamás pensé que iba a pasar, un momento que estaba negado a hacerlo, pero creo que ya es tiempo de centrarme en otras cosas. Gracias a todos los que estuvieron en este momento, gracias por la cantidad de palabras de apoyo. Si bien he recibido un montón de palabras también no gratas, por así decirlo, pero siempre la gran mayoría ha sido muchas palabras de apoyo, muchas palabras de lo que le ha servido a mucha gente, muchos testimonios también he recibido. Y si bien de vuelta el orgullo puede jugar por momentos, pero me hace ver la gracia del Señor para conmigo, y me hace ver lo mucho que Él trabaja, lo mucho que Él logra por medio de sus hijos. Y es hermoso que hoy en día nos podamos conectar, hijos suyos, por medio de distintas redes, hijos que están a kilómetros y kilómetros de distancia, que justamente nos podamos estar comunicando por estos medios, podamos estar aprendiendo los unos de los otros por estos medios. Pero de vuelta, la iglesia local es el lugar ideal para eso, y creo que hoy en día es el lugar donde me quiero enfocar. Hoy en día y para siempre, en realidad es el lugar donde me quiero enfocar, en mi iglesia local. Quiero seguir disfrutando el servicio ahí, y no quiero estar preparando estudios y después estar pensando en que también tengo que preparar el estudio para el podcast. Me cuesta cerrar este video, en la realidad, por momentos no quiero cerrarlo, me gustaría seguir, pero me es imposible, sinceramente. Y de vuelta, agradezco por todo, y quién sabe, como siempre digo, nos vemos en la próxima ocasión.